Buenos días, mi nombre es Heidi Milena Malagón Bustos, soy licenciada en Psicología y Pedagogía en Formación de la Universidad Pedagógica Nacional. Hago parte de las prácticas aquí en la UNAD como fomento a la educación inclusiva. En este momento estamos organizando una ponencia, la mía se llama Educación Transformadora, Perspectiva Inclusiva en las poblaciones en situación de desplazamiento. Para abordar mi ponencia, hago parte primero sobre el Ministerio de Educación cuando habla de las poblaciones en alto riesgo y el Ministerio identifica estas poblaciones que son las siguientes. Voy a leer textualmente. A las comunidades étnicas, a los menores con necesidades educativas especiales, a los afectados por la violencia, a los menores en riesgo social, a los habitantes de frontera y a la población rural dispersa. Yo no voy a abordar todas las poblaciones porque digamos que se vuelve un poquito extensa la ponencia, entonces mi propósito va a ser abordar a las poblaciones afectadas por la violencia. En esta población incluye la población en situación de desplazamiento específicamente. ¿Por qué escojo la población en situación de desplazamiento? Porque el desplazamiento forzado constituye por su magnitud y características una grave crisis humanitaria y una gran crisis social que se viene presentando a raíz del conflicto. Textualmente dice, el desplazamiento forzado constituye por su magnitud y característica una verdadera crisis humanitaria y una grave violación de los derechos humanos, civiles y políticos, convirtiéndose este grupo de población en el grupo más vulnerable. Eso nos lo dicen los lineamientos de política pública en la atención educativa a la población de alto riesgo. Así abordo mi ponencia teniendo claro la población en la que voy a desarrollar debo desarrollar en este escenario. Teniendo en cuenta la ley 1448 del 2011, en su artículo 3, se considera víctimas por los afectados de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, o sea que hayan sido parte del conflicto armado interno en Colombia. Este tipo de población, digamos que de alguna manera tiene un grave proceso en sus derechos humanitarios, pues son violados radicalmente. El pueblo puede evidenciar que una de las causas principales del desplazamiento, como le decía anteriormente, es el conflicto armado y que no se puede desligar cuando se habla del desplazamiento. Esto se convierte como en un dualismo constante entre desplazamiento y conflicto, lo que genera reales víctimas y reales riesgos sociales en nuestra población. Cuando hablamos de ya directamente, vemos que el desplazado tiene que dirigirse a nuestra ciudad o a las ciudades principales aquí en Colombia, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, y son personas que llegan con limitaciones sociales y económicas, porque son personas que vienen preparadas para el campo, saben cultivar, saben cuidar sus animales, pero aquí en la sociedad de la ciudad, este tipo de población no tiene, digamos, como el conocimiento para llegar a un trabajo formal, para pertenecer a los ritmos sociales pues en los que se avecina la ciudad. Vemos que son poblaciones que tienen que dirigirse a trabajos informales, son poblaciones que se vuelven invasoras porque no tienen, digamos, un territorio establecido, porque el mismo gobierno no los atiende como primera mano, sino que hasta que ellos hacen filas larguísimas, hasta que ellos, digamos, tienen que pelear con el Estado para que tengan sus reales condiciones. Entonces son poblaciones que desde primera mano, desde que llegan a las ciudades, ya se vuelven poblaciones desplazadas. Vemos entonces que la población ha tenido que adaptarse a nuevas culturas, nuevos territorios, a nuevas condiciones sociales, ya que el conflicto colombiano les ha arrebatado y violado esos derechos humanos, como lo son el derecho a la integridad personal, a la libertad, a la seguridad de su persona. Son muchos los derechos, digamos, que se le arrebatan a este tipo de población. Uno que me impactó muchísimo es un derecho aclarado por la ONU, y dice: nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Graves problemas sociales y culturales, desafíos para los responsables políticos. Se está realmente arrebatando todo su derecho de ser humano a esta población desplazada. Así el desplazado genera un nuevo fenómeno que es el aumento de personas en la zona urbana, pues más de la mitad de los refugiados del mundo residen en ciudades urbanas y menos de uno de ellos viven pues en campamentos. Como les explicaba anteriormente, eso es una población que de alguna manera tiene que llegar a invadir. Entonces se genera esta problemática ya en cuestión de territorio. Este desplazado que se dirige a las grandes ciudades conforman como los lugares de pobreza más comunes
en las grandes ciudades, valga la redundancia. Se evidencia entonces que esta población en riesgo social de primera mano necesita una política inclusiva que inicie con una formación educativa. ¿Y que hace parte de esta educación educativa? Que ingrese al mundo laboral formal, a las grandes ciudades, que las grandes ciudades les permita tener un proceso social común y corriente y que no se le implante el concepto de ser desplazado. Para generar esta formación de educación inclusiva se debe generar una transformación social. La educación, ¿cómo se genera esta transformación social? Porque la educación es un derecho humano, ¿no? Tal como lo reconoce el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que la educación es el principal medio que permite a las personas adultas y menores de mayor vulnerabilidad económica y social salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Es uno de los principales impulsores del desarrollo humano, contribuyendo de manera significativa al crecimiento económico, al fortalecimiento de capacidades y a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. En materia de la educación de la Ley 387 decreta en su artículo 19, numeral 10, que el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación departamentales, municipales, distritales adoptarán programas educativos especiales para las víctimas del desplazamiento por la violencia. Tales programas podrán ser de educación básica y media especializada y se desarrollarán en tiempos menores y diferentes a los convencionales. Esto se hace con el fin de garantizar un rápido efecto en la rehabilitación y articulación social, laboral y productiva de las víctimas del desplazamiento interno por la violencia. En ese sentido, la política pública pretende generar un sistema educativo de inclusión a la población desplazada con un propósito de rehabilitación y articulación social, haciendo que la educación en situación de emergencia pueda jugar un papel importante en el fortalecimiento de capacidades, enfocado a la tolerancia, a los derechos humanos y a la paz principalmente. Esto que permita generar estrategias para garantizar la permanencia en el sistema educativo, porque vemos que muchos de ellos no pueden continuar con su proceso educativo, pues a las condiciones económicas a las que esta población llega a las grandes ciudades. Como lo señala la Ley General de Educación en el artículo 1, dice que la educación debe ser un proceso de formación permanente, personal, social y cultural, que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Esto dirigido a toda la población nacional, fomentando no solo una formación académica, sino también una formación como persona social. Algo pues clave para generar este proceso de inclusión. En conclusión, la educación debe orientarse al fortalecimiento de la dignidad de la persona, capacitar a todas las personas para participar activamente en una sociedad libre y favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, entre las naciones y los grupos raciales y religiosos, en situación de emergencia, claro está. La educación puede jugar asimismo un papel fundamental en el fortalecimiento de capacidades enfocadas a la tolerancia, los derechos humanos y la paz. Uno de los diseños que se ven en el Ministerio de Educación, porque ellos implantaron, porque vieron la necesidad de la educación y la población desplazada, fue algo que se llamó Escuela de Desplazamiento. ¿Qué busca este proceso? Busca implementar estrategias educativas encaminadas a la recuperación de la identidad infantil y juvenil a través de un trabajo pedagógico colectivo que le permita a la población afectada por la violencia resignificar el mundo mediante la utilización de espacios y contextos de animación y aprendizaje. Otras propuestas que el MEN está movilizando son los recursos con apoyo de la UNESCO y en coordinación con la Red de Solidaridad Social para incrementar la cobertura y la calidad del servicio educativo, atendiendo a las particulares de los jóvenes escolares en situación de desplazamiento. Asimismo, el MEN está apoyando a las entidades territoriales para fortalecer las capacidades de ofrecer atención educativa a las contingencias desplazadas. Uno de los nombres de estos proyectos son los que se ven en la revista de Género, Equidad y Desarrollo en octubre del 98, la propuesta consignada en el libro Escuela y Desplazamiento, una propuesta pedagógica editada por el Ministerio de Educación, el boletín de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento en agosto del 2000. Estos son los datos suministrados por la Red de Solidaridad Social. Cada una de estas propuestas, según el análisis que se hace, va enfocada a lograr la paz y la convivencia pacífica y armónica, un propósito de la sociedad al que la escuela debe contribuir. La convivencia es una manera de vivir que exige aprender a practicarla, puesto que, como cualquier otra manera de vivir, es un resultado de aprendizaje. En ese sentido, es necesario educar para cualificar las relaciones humanas y para vivir en armonía.
pues con el fin de tramitar adecuadamente el país y en particular el sector educativo para fortalecerlo. Por este motivo, pues merece enfrentarse a políticas y estrategias integrales y sostenibles, ¿no? Pues que sean capaces de transformar en plazo razonable las causas que generan el desplazamiento, que generan el conflicto y que se tenga un reconocimiento sobre este. La educación para la paz y para la convivencia en el ámbito de la educación formal, es decir, en el contexto de la escuela, debe constituir una prioridad para el gobierno, teniendo en cuenta las circunstancias que afectan el país, también porque la escuela tiene una responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos, ¿sí? Ciudadanos capaces de ejercer la democracia. Tiene como la responsabilidad de respetar los derechos humanos, de hacer conocimiento de esos derechos humanos y de relacionarse entre sí de manera constructiva. Por tal razón, busco con esta ponencia conocer los parámetros que conducen a la puesta en marcha de los procesos con poblaciones vulnerables, soportados pues en diagnósticos claros de su realidad, que luego se traduzcan en planes de acción con metas, acciones pertinentes y alcanzables, reguladas por labores de permanente seguimiento y evaluación, que es algo muy importante, no es hacerlo por hacer, sino que realmente sea un proceso que se cumple y que se evalúe. Entonces el papel de la escuela juega un papel súper importante cuando hablamos de procesos de inclusión social, juega un papel para incidir en la paz a nivel educativo, en donde se puedan generar planteamientos que pretendan contribuir a las escuelas como instituciones forjadas de sujetos competentes para establecer relaciones sociales dentro del marco del respeto a los derechos, del marco de los respetos a los derechos, ¿no? Evitando pues la dispersión de acciones y facilitando propuestas escolares que conviertan los conflictos en oportunidades para aprender a vivir juntos. En consideración a la importancia de este tema, pues el Ministerio de Educación se propuso la divulgación de los lineamientos de política para la atención educativa a poblaciones vulnerables, precisando la entrega de orientaciones y herramientas que permitan consolidar desde la misma Secretaría de Educación una gestión basada en la inclusión, la equidad, la calidad del servicio educativo para este tipo de población. En ese sentido, vemos que las escuelas que educan para la paz han tomado pues, un papel importante a nivel curricular como instrumento para intervenir psicosocial sobre el conflicto en Colombia. Y pues en síntesis, la educación para la paz exige una comprensión crítica de la realidad con actitudes que promuevan la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y así dar un nuevo sentido a los conflictos sociales y transformadores. No estoy diciendo que Colombia no participe en esto, estoy diciendo que hacen falta, digamos, más estrategias de choque que permitan más oportunidades a este tipo de población y no solo talleres ni documentaciones que no apropien realmente tanto a la población que no ha sido desplazada como a la población desplazada. Necesitamos ese reconocimiento y es algo en lo cual pues, el Ministerio de Educación ha tenido un poco de deficiencia en ese sentido. Pues en conclusión, Colombia debe insistir en la generación de una política pública que comprometa plenamente al Estado al reconocimiento del derecho a la educación, acompañado de una financiación adecuada y suficiente para conseguir no solo cobertura, sino también calidad en los niveles básico, secundario y superior. En consecuencia, el derecho a la educación se debe reconocer como un derecho fundamental para todas las personas sin excepción y de manera específica a las personas refugiadas, ya que internamente tienen muchos cargos sociales, ¿no? La educación no solo debe formar al bachiller y al profesional de manera básica y superficial, sino una vez formar al hombre como ciudadano, como sujeto de transformación social, un hombre que genere paz e igualdad, que no se limite a la indiferencia, sino que al contrario reconozca a su pueblo, reconozca el conflicto y reconozcan las necesidades sociales que este conflicto trae consigo, ¿no? Este reconocimiento es esencial para las sociedades democráticas, pues el reconocimiento del conflicto como esencia es como parte de la esencia de la vida social. Entonces, para mí la prioridad es el reconocimiento del conflicto y al nosotros reconocer el conflicto podemos generar soluciones. Con ello se deja a un lado la postura de ignorar el conflicto y sus agravamientos. De hecho, muchos autores reconocen el hecho de que el origen actual del conflicto armado en Colombia estuvo muy ligado a las estructuras agrarias desiguales y que fue ignorado permanentemente, como lo demuestra el ejemplo de la siempre controvertida reforma agraria.
un tema que a todos nos conviene, ¿no? En base a esto, como conclusión, el reconocimiento del conflicto debe ser una prioridad, ¿no? Tampoco veamos la utopía de pretender sociedades armónicas, donde el conflicto no exista, pues existe, es algo que realmente está, pero pues con el reconocimiento se hace todo. Hay que creer que los conflictos no son inevitables, sino que se forman escenarios consiguientes a lo que necesita tratarse y pues a su vez conseguir canales de diálogos e institucionalización, perdón. En esta formación de ciudadano que debe ejercer la escuela, que no se trata del olvido, sino del reconocimiento, lo vuelvo a repetir. Entonces, buscamos es generar el reconocimiento total del conflicto, buscamos que el Ministerio de Educación genere políticas que implementen no solo procesos educativos, sino que implementen construcciones pedagógicas para este tipo de población, tanto como con los desplazados, como con la población no desplazada, por qué no hablar del reinsertado, por qué no hablar de ese tipo de poblaciones en donde realmente se genera una transformación para la paz, donde realmente la educación forja al sujeto a generar posibilidades de cambio, donde el sujeto se vea de igual a igual, donde el sujeto genere paz, donde el sujeto reconozca el conflicto y promueva la democracia en el país. Termino con una cita que nos hace Fernández, que dice: la educación debe ser analizada desde una perspectiva diferente, asumiendo que ésta puede contribuir a la formación de personas capaces de modificar las relaciones sociales existentes. Es decir, es posible plantearse una opción de cambio en la escuela. Desde esta mirada, la paz debe considerarse como una opción alcanzable dentro de la escuela. Se los dejo, muchísimas gracias.